astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saludamos agradeciendo que nos sigan como cada semana en este espacio de análisis político, la agenda del emprendedor de astele.tv. Les saluda Raúl Fraga y doy la bienvenida como cada emisión al periodista José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes. Y por supuesto también, como cada semana, está con nosotros nuestro caricaturista Luis con sus trazos críticos. Como siempre, Raúl, muchas gracias. Un saludo, un abrazo a todos nuestros amigos. Gracias. Y el día de hoy tenemos la gran oportunidad y el agradecimiento de recibir en este estudio al doctor Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que cuenta con una muy amplia acumulación de líneas de investigación sobre temas claves de la prevención del delito, procuración, administración, impartición de justicia, sistema carcelario y por supuesto también tiene publicadas obras sumamente importantes que hoy nos permiten tenerlo como una de las voces autorizadas cuya opinión está sumamente documentada sobre el tema crítico que atrae los espacios mediáticos dentro y fuera del país, que es la rebelión en la Policía Federal y los impactos a la naciente Guardia Nacional. Bienvenido, maestro Martín Barrón. Gracias, Raúl, y gracias, José, por esta invitación que me han hecho, y bueno, pues aquí para discutir un poquito estos temas que tú has señalado. Que es muy interesante este último de tus trabajos, o el más reciente, donde hablas de la Guardia Nacional y militarización. Y mencionas que hay que verlo como militares con disfraz de policías. Así es, Raúl. ¿Cómo nos lleva esto a generar un primer acercamiento a la crisis que se da en esta Policía Federal fundada en 1999? Bueno, mira, Raúl, hay una serie de circunstancias históricamente de la Policía Federal, desde el surgimiento de la Policía Federal Preventiva, allá claro, en la década de los 96 para ser más preciso. Sí. Precisamente la Policía Federal surgió a partir del brazo de la Policía Militar. Se constituyó, digamos, lo que se llamaba el pie veterano de la Policía Federal Preventiva. Eran militares que pasaron comisionados a la Policía Federal Preventiva. Cierto. También se integraron los miembros de la Policía Federal de Caminos, Policía de Migración, Policía de Aduanas, etcétera, ¿no? Pero paulatinamente fueron perdiendo de alguna u otra manera una dimensión cuando en el sexenio de Felipe Calderón pasaron de 6,000 efectivos que había a más de 35,000 efectivos, y se convirtió en una policía profesionista, no en una policía profesional. Importante. ¿Por qué razón? Porque se contrató a personas de distintas carreras universitarias, ¿no?, para incorporarse a la Policía Federal. Pero eso no quiere decir que tuvieran el conocimiento policial. Cierto. Ese es uno de los grandes temas. Y durante todo el sexenio de Felipe Calderón vamos a encontrar incluso muchos reclamos por parte de la policía o de policías federales por
porque simplemente no había instalaciones. Los policías dormían en hoteles y hasta la fecha uno de los grandes problemas que hay en lo que va a dejar la Policía Federal es la deuda a los hoteles donde ellos se alojaban y además donde se alimentaban. Porque no hay instalaciones en el país para la Policía Federal. Este es uno de los grandes problemas que va a enfrentar la Guardia Nacional. Sí. Ahora, estos Guardia Nacional van a dormir en los cuarteles militares, o dónde van a dormir, dónde van a pernoctar, cuáles van a ser sus instalaciones. Este es el primer gran problema que hay que resolver. Sin duda. Porque si no, entonces al estar en los cuarteles militares estamos desnaturalizando nuevamente la función del policía, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque no hay instalaciones. No hay instalaciones en el país. En las famosas 266 coordinaciones en que fue dividido el país, no hay instalaciones para poder recibir a tal cantidad de policías o de guardias nacionales, como lo queramos llamar. Así es, y en ese sentido, una de las inquietudes de algunos de nuestros seguidores que nos dejó por ahí en Facebook es ¿qué preparación tienen esta Guardia Nacional? ¿Tiene alguna preparación o, como dicen, nada más le cambiaron el pañal? Bueno, desafortunadamente hay que tomar en consideración que la mayor parte de los miembros del ejército, ¿no?, que se van a incorporar a la Guardia Nacional pertenecían a la Policía Militar, ¿no? Y al pertenecer a la Policía Militar podrían tener estudios, digamos, de licenciatura, podrían haber tenido estudios técnicos, los que queramos. El gran problema es que al pasar directamente a la policía, los estamos desnaturalizando por una simple y sencilla razón. Los militares, soldados, oficiales, capitanes y lo que queramos ver, ellos se prepararon y entraron al ejército para la guerra, no para perseguir delincuentes. Y su preparación militar no es una preparación policial. Por lo tanto, para ser policía, y así estaba establecido, y técnicamente la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que para que tú ingreses a la corporación de policía, debes de pasar al menos el curso básico inicial de formación policial. Eso es lo que se va a intentar, o se ha estado haciendo en estos últimos meses, darles un curso express para que puedan entonces decir, yo cumplí con el curso básico inicial de policía. Pero viene otro problema. La ley de la Guardia Nacional establece que debo de tener un certificado de control de confianza expedido por el Centro Nacional de Control de Confianza. El problema es, a mí me comisionaron, yo soy militar comisionado en la Guardia Nacional, hice el curso y nadie me va a certificar. Y eso es un problema, porque a los policías se los están exigiendo. Ese es parte del reclamo de la Policía Federal, que no ser evaluados por los militares. Y además ellos dicen, bueno, yo ya hice mi curso básico inicial, tengo mi certificado, o hice el proceso de certificación, y los militares, ¿quién los va a certificar? Claro. Maestro Martín Barrón, es muy importante conocer tu opinión sobre el papel que está jugando el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuya bandera más importante de su gobierno de la Cuarta Transformación es la Guardia Nacional. Aquí hay un problema. El presidente y sobre todo el grupo legislativo de Morena violaron la Constitución General del país. Hay que decirlo como tal. Por una simple y sencilla razón. La Constitución General y la Constitución emitida en 1917 señalaba que la Guardia Nacional es una institución estatal, no federal. Bien. Entonces, ahí hay un problema bastante grave. Se modificaron artículos, el artículo 10, el 32 y otros más, se modificaron para darle cabida a la Guardia Nacional. Pero viene un problema bastante interesante. Si uno, ya sea que tú, Raúl o José, revisan las constituciones estatales donde se contempla todavía la Guardia Nacional, e incluso para el presente, digamos, para el día de hoy, podemos entrar a la Cámara de Diputados o a las cámaras de diputados locales y vamos a encontrar que las constituciones estatales siguen hablando de que el comandante de la Guardia Nacional es el gobernador del estado, ¿no? O sea, por ejemplo,
te voy a leer la Constitución de Campeche, por ejemplo, que fue reformada el 17 de mayo de este año, dice que son atribuciones del gobernador en lo referente a la Guardia Nacional y Fuerza Pública que le confieren a los estados de la Federación la Constitución General y las leyes relativas. Entonces resulta que no se han reformado más de 16 constituciones, cuando en algunas, por ejemplo, como la de Guanajuato, que su última reforma desafortunadamente es del 14 de noviembre del año pasado, dice el artículo 105 que el gobernador del estado es el jefe superior de la Guardia Nacional. Importante. O sea, a ver, entonces, eso no, yo por eso, mi crítica incluso es para los especialistas o sí, pseudoespecialistas que se fueron a las comisiones y que asistieron a los foros en la Cámara de Diputados, que nadie señaló nada de esto. ¿Por qué? Porque la Constitución, las constituciones estatales son muy claras, ¿no? Y, por ejemplo, la de Michoacán, el artículo 60, fracción 11, dice que las facultades y obligaciones del gobernador son instruir a la Guardia Nacional de acuerdo con los reglamentos que pida el Congreso de la Unión. Esta es una reforma del 22 de marzo de este año. Interesantísimo. Entonces, hay si me lo permites, todo esto, ¿no? Muy bien, maestro Barrón, vamos a hacer una pausa y continuaremos aquí. Ojo, señores legisladores, están fallando y de qué manera. Sigan aquí. Aztele.tv. Aztele.tv. Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo 2 años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional y me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad,
y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Y como cada semana, llegó el momento de conocer el cartón crítico y talentoso de Luis. Adelante, Luis. Gracias, Raúl. Y bueno, pues en esta postura de renuencia, ¿verdad? Esta postura en la cual la Policía Federal está en oposición completa a incorporarse a la Guardia Nacional. Se ventilan varias versiones. Hay una que me está llamando la atención. El hecho de que, bueno, nuestro sistema en general a nivel nacional hay una gran red de complicidades, de corrupción, entre las cuales destaca mucho el huachicoleo, el narcotráfico, el sistema político mismo. Una de las redes más importantes es la de la policía, la red policial. En este sentido, pues se habla, yo lo pongo así en duda, como una de las posibilidades, que precisamente la razón por la cual nuestros policías federales están aquí en contraposición a esto de incorporarse, es precisamente porque se estaría rompiendo, quebrantando esta red importante, estarían quitándole algo así a los policías, el negocio que han estado aquí pues encabezando, y bueno, pues de ser esto real, de ser el trasfondo verdadero de la postura policial, tengo el siguiente cartón y vamos a ver los trazos. Tenemos aquí este policía que levanta su pancarta y dice no a la Guardia Nacional. Y bueno, ¿cuál sería el trasfondo en todo caso? Precisamente la pancarta estaría leyéndose como sí a los intereses policiales. Finalmente, aquí tenemos en conclusión del cartón que la sociedad levanta la suya, levanta su cartel y dice, ¿y cuándo los intereses ciudadanos? Ahí está el cartón y los trazos de hoy. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, Luis, como cada semana. Gracias. Pepe Sobrevilla. Así es, Raúl, pues muy interesante y muy revelador lo que nos dice el maestro Martín Barrón. Maestro, ¿cómo choca este error, esta diferencia que no tomaron en cuenta con las constituciones estatales y la ley que se aprobó de la Guardia Nacional? Bueno, todo esto choca porque aquí los gobernadores y los congresos estatales podrían interponer una controversia constitucional. O sea, ¿por qué? Porque el proceso, digamos, de la generación de la legislación para la Guardia Nacional, pues obviamente debería de haber tomado en consideración a los congresos estatales y la postura de los gobernadores. A mí me llamó mucho la atención que fue una, digamos, una aprobación express. Sí. Y eso me deja ver que los congresos estatales tampoco conocían su legislación y la propia constitución. Y que los gobernadores, ningún gobernador protestó porque le estás quitando facultades al gobernador del estado. Incluso el artículo 89, fracción séptima de la Constitución, decía que el presidente tenía que pedirle permiso al Senado de la República para poder mover del estado respectivo la Guardia Nacional. Entonces, estaba contemplado en la Constitución de 1917 la Guardia Nacional. Y ahí va otra. Desde 1917 hasta 102 años después, la Cámara de Diputados jamás pudo expedir la ley orgánica de la Guardia Nacional. ¿Qué dato tan 102 importante? años. Nunca la pudo expedir porque estaba desde 1917 establecido que la Cámara de Diputados tenía que hacer la ley orgánica. La única ley orgánica que existió fue la de 1848, cuando la guerra contra los Estados Unidos.
Okay. Entonces, resulta que la Cámara de Diputados en 102 años no hizo un trabajo legislativo. Y con tu pregunta antes de irnos al corte, decías que ha hecho el presidente, pues obviamente en menos de 2 meses hicieron toda una legislación que fue el decreto primero de creación de la Guardia Nacional y después toda la legislación para la Guardia Nacional. Y en 102 años no lo pudieron hacer. Y el papel que está jugando Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Pues mira, desafortunadamente con el papel que juega Durazo hay un problema. Durazo en su vida se había metido a los temas de seguridad pública. Sí, o sea, y no lo digo yo, hay gente incluso de otros países que me ha preguntado sobre este tema y me dicen, oye, pero curricularmente no tiene ningún conocimiento en seguridad. Le digo, precisamente eso sirve por una simple y sencilla razón. Le pones un equipo asesor detrás que supuestamente sabe y él simplemente va a acatar lo que el equipo asesor le diga, porque de seguridad pública no sabe absolutamente nada. Pero es más, ¿tiene asesores en seguridad? no lo sé si tenga asesores o no, esa sería la pregunta. No, por supuesto. Pareciera que no. Y algo muy simple, yo hace un año después del triunfo electoral de Morena en las elecciones, tuve una conversación vía telefónica con Durazo y yo le preguntaba que cuántos eran los artículos que había que reformar de la Constitución y de las legislaciones en su conjunto. Y curiosamente no conocía ni siquiera el total del volumen de la reforma que se implicaba. Esto es grave, muy simple, porque dice para el estado de Sonora, Sí. estado de donde él procede, dice que son obligaciones de los sonorenses alistarse y servir en la Guardia Nacional que en el estado se organice conforme a las leyes relativas. La otra dice, son derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República, no para labores de seguridad, ¿no? Del Estado y de sus instituciones. Entonces, aquí hay una serie de problemas que es el desconocimiento, incluso histórico, de lo que es la Guardia Nacional. Desafortunadamente, algunos colegas también me habían preguntado si yo estaba detrás de esta propuesta por una razón. Yo tengo estudiando el tema de Guardia Nacional desde el año 1995, Sí, cuando nadie hablaba de este tema. Después, en 2004, publiqué un pequeño análisis sobre la Guardia Nacional y después, cuando sale la Gendarmería, publiqué el libro que tienen ahí en pantalla, ¿no? Es un libro publicado en 2015, cuando nadie en el país hablaba de Guardia Nacional. Entonces, me extrañó a mí, ¿no?, que sacaran la propuesta, pero obviamente la deformarán. Y viene el otro problema. El propio artículo 21 constitucional dice que la Guardia Nacional va a ser de naturaleza civil, no militar. Entonces, preguntémonos, el general Rodríguez Bucio, ¿quién le va a pagar su pensión como jubilado? La Secretaría de la Defensa. Ya está en retiro, pero los militares están en 3 condiciones: en activo, en comisionado y en retiro. Sí, son las 3, pero siguen perteneciendo a la Secretaría de la Defensa. De hecho, el uniforme que usa el general Bucio en la presentación de la Guardia Nacional es un uniforme militar solamente con las insignias de la Guardia Nacional. Nada más, pero es un uniforme estrictamente militar. Entonces, tenemos un grave problema porque este proceso nos va a llevar a fortalecer el proceso de militarización que se viene dando en el país desde hace años, ¿no? Yo ahora sí, en un texto que estoy que terminé, que es el que tú hacías referencia, Sí. de Guardia Nacional y militarización, militares disfrazados de Guardia Nacional, yo ahí sostengo, por ejemplo, que esta idea de lograr posicionarse en la Guardia Nacional era una idea cuando se iba a gestar la Gendarmería. Y además, con la Ley de Seguridad Interior del 2017, que el año pasado la Suprema Corte de Justicia desechó. Entonces, el interés militar estaba ahí, posicionarse, tener injerencia ahora en los 3 temas de seguridad: seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Y ellos son los que van a tener el control. ¿Cómo se llama eso?
Pues militarización. Militarización. O sea, no hay de otra, porque tú tienes militarizado todo lo que es lo que yo llamo seguridad en un espectro general, ¿no? O sea, es decir, la seguridad nacional, interior y pública la van a tener controlada los militares. Correcto. Y eso es un proceso de militarización. Si te parece, maestro Martín Barrón, después del corte, ¿nos podrías platicar? En un momento se habló de que la Guardia Nacional sería la Guardia, ahora sí que de López Obrador, y con mucha semejanza a la Guardia venezolana. Después del corte, ¿nos podrías hacer favor de comentarlo? Sí, claro que sí. Sigan aquí. Astele.tv. Astele.tv. Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo 2 años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional y me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
Adelante, maestro Martín Barrón. Gracias. Bueno, nos quedamos con tu pregunta, Pepe. Claro. Mira, sí puedes seguirse lo que es la Guardia Nacional Bolivariana, que está establecida en Venezuela. En México, en realidad, el mando, como lo dice el artículo 89, fracción sexta, el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, el presidente puede disponer lo que quiera con las Fuerzas Armadas de este país. No hay un principio constitucional que establezca para qué queremos a las Fuerzas Armadas. Eso se lo deja al presidente en turno. El ejemplo más claro es el siguiente. Cuando surgió la gendarmería en 2014, yo hice una serie de comentarios también por televisión en contra de la gendarmería. Y quienes habían diseñado el proyecto de la gendarmería incluso se pidieron hacer un evento en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde exigieron que yo estuviera, ¿no?, para demostrarme que estaba equivocado. Y resulta que en ese evento, que se tituló ¿Qué es la gendarmería?, yo decía que la gendarmería estaba destinada al fracaso. Y no por el fracaso operativo, sino que cuando llegara un nuevo presidente de la República, el presidente, si se le ocurría, lo iba a desaparecer. Y está exactamente como está sucediendo actualmente, ¿no? El presidente López Obrador crea o dice, vamos a crear la Guardia Nacional en sus discursos del año pasado, y a final de cuentas es lo que estamos construyendo. Y yo sostengo que la Guardia Nacional se suma a la enorme fila de proyectos que ha habido en este país durante más de 2 décadas, ¿no? Y ahora que termina el periodo, cuando termine el periodo de López Obrador, probablemente llegue otro presidente y vamos a regresar a otra cosa, ¿no? Entonces, no tenemos una unidad, no tenemos en policía, y no tenemos políticas transeccionales en el tema de seguridad pública. Entonces, tú te puedes traer el proyecto de la Guardia Nacional Bolivariana, ¿no?, y la gente pues, lo va a seguir, porque el voto cautivo que tiene actualmente el partido que gobierna este país sigue siendo impresionante. Sí, y ese voto cautivo lo vas a tener con la gente que hoy tiene 15 años, pero en las próximas elecciones va a tener ya más de 18 años y va a poder votar. Y entonces, si me diste dinero, una beca para los llamados ninis, madres solteras, adultos mayores, ¿por quién voy a votar? Pues por el partido que me dio ese dinero, ¿no?, sin haber trabajado, sin haberlo devengado, ¿sí? Entonces, ahí se va a convertir en una fuente de un voto cautivo por parte del presidente, y para eso sirve la Guardia Nacional Bolivariana, porque es el brazo duro, ahora sí, valga la redundancia, de Maduro, porque cuando hay eventos de naturaleza social, lo que sacan es a la Guardia Nacional Bolivariana, para que contenga las manifestaciones sociales y políticas de Venezuela, ¿no? Y ya cuando se ven rebasados, sacan al ejército, ¿no? Entonces, esto es lo que se corre el riesgo, ¿no?, en algo que yo llamo que este proceso de militarización deja abierta la puerta para la dictadura militar, ¿no? Esto abre ese espacio, ¿no? Y ahora hay que recordar que la semana pasada incluso el presidente en una entrevista dijo que si por él fuera, creaba a todos los militares y a todos los marinos los convertía en Guardia Nacional. Sí. O sea, ese es el grado. O sea, imagínate, tu pregunta, me dijiste Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, el poder que tiene el presidente para decidir en qué quiere convertir a las Fuerzas Armadas de este país. O sea, si a él se le antoja, una vez que consiga los consensos necesarios, lo puede hacer. Y eso sería perjudicial para el país, pero independientemente con los escenarios que estamos viviendo actualmente, de descontento generalizado, de protestas, etcétera, ¿puede ser utilizada la Guardia Nacional en un ejemplo como fue utilizada en Venezuela, maestro? Sí, claro. ¿Por qué? Porque si tú ves la ley general, la ley de la Guardia Nacional, en el artículo 9 le dan 44 funciones a las guardias nacionales. Viene desde faltas administrativas, investigación del delito, viene
cuestiones incluso como policía en los juicios, prisiones, migración, aduanas, inteligencia y todo lo que esto implica. Entonces, aquí nada más señalo estas 8. Estamos convirtiendo a la Guardia Nacional en un superpolicía, cosa que no existe en ningún país del mundo. La gran debilidad que tenemos en el país es que no hay un modelo de policía. No sabemos cuál es el modelo de policía. No, hay más de 10 modelos de policía a nivel internacional. En México, si tú le preguntas, si nosotros le preguntamos a un policía federal, a un policía municipal, estatal, al que quieras, en qué modelo de policía trabaja, no te lo vas a saber decir. Y tampoco te vas a saber decir qué es la ciencia de la policía. Claro, ¿No? O sea, esos son temas que el policía debe de conocer, Sí, porque claro, eso es claro. su labor. Sí, y que también deberían conocer los grandes tomadores de decisiones, en este caso de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Te pregunto, hasta hace unas horas, en este día lunes 8 de julio, un grupo de integrantes de la Policía Federal se aprestaron a las puertas del Palacio Nacional pidiendo que el presidente de la República los reciba. ¿Cuál sería la manera que se exploraría una válvula de despresurización o una solución en este problema que acumula ya varios días? Mira, no va a haber solución porque el presidente ha tomado la determinación que esto es así, que la Policía Federal es corrupta, pero no existe ningún estudio que me diga cuáles son los niveles de corrupción en la policía. Eso es. O sea, para que tú desaparezcas una institución, la que sea, debes de haber hecho un análisis, ¿sí? Y no existe ningún análisis. Sí, O sea, ¿verdad? entonces, lo que sucedió con la Guardia Nacional fue una ocurrencia política a la cual se le dio forma. Entonces, esto es muy grave. ¿Por qué razón? Porque a partir de una ocurrencia, tú dices, voy a crear esto, y se creó, en algunos casos, por información que yo conozco, ¿no? Trataban de seguir el modelo de la Guardia Civil Española, pero la Guardia Civil Española data de mediados del siglo XIX, Sí. ¿no? Tiene toda una trayectoria. Y aquí convertimos de la noche a la mañana a militares en policías, y a los policías, como son corruptos los de la Policía Federal, no los estoy defendiendo. Hay sus casos donde hay corrupción, hay problemas al interior de la corporación, pero viene el problema. De la noche a la mañana, casi a la mitad de la fuerza la vas a dejar fuera. ¿A dónde se va a incorporar? ¿No? Porque son casi 18,000 elementos los que se van a incorporar como Guardia Nacional. Pero ¿y el resto? Son Claro. 40,000, creo. O sea, son 36,000 más o menos, dijo Durazo hace un par de días, ¿no? Entonces, si tomas en consideración que la mitad de la fuerza se incorpora como Guardia Nacional, ¿qué va a suceder con la otra mitad? Serían Entonces- un apetecible, diría, punto de atracción para las organizaciones Sí, es criminales. un botín, es un botín, Claro. no asumiendo que todos se vayan a incorporar, por supuesto, porque como en toda corporación, hay buenos y hay malos elementos, ¿sí? Entonces, ahí viene el problema. ¿Cuántos de ellos se van a meter con el conocimiento operativo que tienen, con el conocimiento táctico, ¿no? De cómo funciona la policía? Y además, sabiendo cómo van a funcionar la Guardia Nacional, pues entonces vamos a tener un problema de una escalada de violencia entre las propias organizaciones delictivas con la Guardia Nacional. Entonces, el escenario, en lugar de disminuir esta violencia social, vamos a incrementarlo. Esta policía fue generada durante la administración de Felipe Calderón y bajo la conducción de Genaro García Luna. ¿Qué tan vinculado está don Genaro García Luna en lo que llamó el presidente la mano negra atrás de este movimiento? Bueno, aquí puede ser, o sea, se puede dar porque efectivamente la Policía Federal incluso García Luna escribió diversos libros, ¿no? Sobre policía, incluso se creó el nuevo modelo policial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero viene el problema. Cuando se hicieron las mesas y los foros de debate el año pasado, ¿no? Tristemente yo vi en algunos de ellos gente ligada a García Luna. Okay. Y entonces cercanos a Durazo, ¿no?
Entonces ahí es donde dices, bueno, por eso preguntaba yo hace rato quiénes son los asesores de Durazo. Incluso el presidente habló de que la policía se corrompió en el sexenio de Peña Nieto. Además habría que recordarle al presidente que el primer comisionado nacional de seguridad fue Manuel Mondragón y Cal, Claro. y que además fue primero subsecretario de Seguridad Pública en su gestión, después fue secretario de Seguridad Pública con Marcelo Ebrard, y después fue el primer comisionado, y el año pasado se convirtió en asesor del grupo que estaba en el grupo de transición para los temas de seguridad. Claro. Entonces, si está diciendo que toda la policía es corrupta, ya no entendí. Porque Claro, el que la muy dirigía bien. pues era Manuel Mondragón, ¿no? Muy Claro. interesante esta red de alianzas que nos comparte el maestro Martín Barrón. Después de la pausa, sigan aquí. Astele.tv. Astele.tv. Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo 2 años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional y me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
Maestro Martín Barrón, ¿cuáles son los impactos y sobre todo los costos que todo este fenómeno tan crítico de esta transición genera en la cúpula militar y naval de este país y obviamente entre los efectivos que forman un muy importante estado de fuerza? Bueno, mira, aquí hay una situación. No sabemos cuánto va a ser el presupuesto destinado para la Guardia Nacional formalmente, ¿no? Porque primero dijeron que solamente este año iban a ser 50,000, después manejaron 70,000 y hoy sabemos que son más de 80,000. Entonces ni siquiera hay una proyección real de cuál era la fuerza que se iba a utilizar este año. Y al final del sexenio, por lo menos lo que se dijo era que iban a ser 120,000 elementos. Entonces vamos a tener al ejército con 230,000 efectivos, a la marina pongamos como unos 80,000 y la Guardia Nacional otros 120,000 efectivos. Entonces ahí vamos a tener un enorme botín que es la seguridad, porque esto genera una enorme cantidad de recursos que se pueden utilizar para esto. Cuáles armas, cuáles vehículos, cuáles instalaciones, etcétera, etcétera, va a tener la Guardia Nacional. Entonces, por eso quizá también lo que hemos visto en estos meses es que la cúpula militar, tanto de Sedena como de Marina, no se han opuesto a las decisiones del presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque en la negociación debe de haber algo que les beneficie a ellos, y ese beneficio puede ser económico fundamentalmente, o bien establecer, como sucedió en la década de los 40, alianzas políticas cuando el PRI saca, en ese momento, en la década de los 40, saca al estamento militar del partido político y le da presencia política a nivel nacional. Incluso se crea el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, vamos creando todos estos esquemas. Aquí viene algo interesante que comentaba yo un poco fuera de corte. Más o menos calculemos que 20,000 elementos militares van a pasar comisionados a la Guardia Nacional, solo de Sedena. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esas 20,000 plazas al interior de la Secretaría de la Defensa? Porque debe de existir también policía militar para seguir haciendo las funciones. Entonces, ahí va a haber un problema. ¿Qué pasa? ¿Esas plazas las van a poder ocupar? Y entonces, como los otros están comisionados, ¿qué va a suceder cuando intenten regresar? ¿Los vas a incorporar? La ley dice que sí. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué no vas a perder derechos? ¿No? Entonces, aquí hay una serie de contradicciones. ¿Qué fue lo que negoció la Sedena y Semar con el gobierno en turno? Porque algo tuvieron que negociar para poder acceder a soltar a toda lo que era la policía militar comisionada a que se transformara en Guardia Nacional. Por eso yo lo llamo militares disfrazados de Guardia Nacional o de policías. ¿Por qué razón? Porque incluso la gran pregunta es que antes de la semana pasada, antes del 1 de julio, curiosamente los militares ya estaban haciendo actividades de Guardia Nacional, incluso en la frontera norte y sur, y nada más traían un brazalete. La pregunta es, ¿qué validez tienen esas acciones de militares con un brazalete como Guardia Nacional si todavía no entraban en funciones? ¿Qué validez jurídica tiene? Ninguna. Entonces, definitivamente. En este sentido, maestro Barrón, las guardias, así como están ahorita, el presidente siempre ha dicho que toda su administración se mueve dentro del Estado de Derecho. ¿Cómo lograría enderezar el presidente López Obrador desde el punto de vista jurídico, legal, esta Guardia Nacional? Bueno, el problema es que tendrían que crear otra cosa, no la Guardia Nacional. ¿Por qué razón? Por lo que ya puse un poco en las constituciones estatales. Claro. La Guardia Nacional incluso es casi no una copia, pero sí se retoma lo que fue la Guardia Nacional de los Estados Unidos. El primer proyecto de la Guardia Nacional es de 1842, no es algo nuevo tampoco, pero la estructura, insisto, es estatal, no federal. Federal solo se usa
en caso de una invasión extranjera. Y ahí todos los ciudadanos están llamados a conformar parte de la Guardia Nacional. ¿No? Entonces, cambiarlo, no, porque estás deformándola. Yo incluso llamo la deformación de la Guardia Nacional en la Constitución actual, con las reformas que se hicieron este año, ¿no? Porque es una deforma. Queda a manos del presidente. Y la peor deforma es el propio artículo 21 constitucional, porque el 21 constitucional abre las puertas a decir que la Guardia Nacional será una entidad de carácter civil y que podrá investigar delitos. ¿Un militar va a investigar delitos? Por supuesto que no. Si nosotros tenemos, desde el año 2008, tenemos el proceso de reforma al sistema penal acusatorio, e incluso muchos policías, muchos MPs, peritos y demás han tenido más de 10 años de capacitación y todavía tenemos problemas. Entonces imagínate a un militar que en su vida ha visto cuestiones de cómo levantar indicios en un lugar de los hechos o un lugar del hallazgo, ¿qué va a suceder? O simplemente que conforme a la ley, ellos ahora, Guardia Nacional, van a ser el primer respondiente, dime cómo van a responder el informe policial homologado. Si muchos policías no lo pueden llenar. Claro, maestro Barrón, y también un ángulo crítico es cómo podría impactar esta desarticulación de las instituciones en México la agenda de riesgos y amenazas ante la violencia delictiva que no cesa en el país. Bueno, aquí hay un problema en esa parte con la Agenda Nacional de Riesgo, porque ahora se lo pasaron también a la Secretaría de Seguridad. Cierto. ¿No? Entonces pasaron todo lo que era, digamos, inteligencia y demás, a la Secretaría. Pero viene el problema. El problema es esa Agenda Nacional, quién la construye, cómo se construye, cuáles son los problemas. Yo te pongo, hace 10 años, yo hablaba en 2008, en un curso que daba, yo hablaba que si una epidemia no era un asunto de seguridad nacional. Y como en ese curso había gente del CISEN y de otras instituciones, incluida la Secretaría de la Defensa y otras más, de repente me dicen, eso, un tema de seguridad nacional, las enfermedades, no, ese no es problema. Y después se viene lo del H1N1, claro. Y entonces pues ahí tenemos un problema. Ahora, respecto de la violencia, tenemos un problema mayor. Llevamos en el país cuántos homicidios dolosos desde el sexenio de Calderón. Llevamos más de 250,000 homicidios dolosos. Y la proporción en este sexenio puede incrementarse y rebasar por mucho el sexenio de Peña Nieto por este tipo de decisiones, en el sentido de abrir un espectro donde la Guardia Nacional militarizada se enfrente a las organizaciones delictivas. Y ahí viene un problema. ¿Qué tipo de adiestramiento es el que va a tener la Guardia Nacional para enfrentar a la delincuencia organizada? Y entonces, ese tipo de adiestramiento es lo que nos va a decir cuál va a ser el nivel de conflictividad entre las organizaciones delictivas con la Guardia Nacional. Porque con discursos muy bien intencionados que da el presidente, con eso no se va a solucionar el problema. A un muchacho de 15 años no le interesa necesariamente una beca para ser nini, sino le interesa lo que el narcotráfico le ha vendido, ¿no? Y que es armas, mujeres, alcohol, drogas. ¿Qué tal? Terrible. Toda una forma de vida. Sí. Cierto, y por último, se nos acaba el tiempo, nada más respondiendo a varias personas que nos han preguntado dónde pueden obtener tu trabajo sobre Guardia Nacional y militarización. Bueno, la base del tema es pero el otro está por salir. Muy bien, estaremos atentos. Muchas gracias, maestro Martín Barrón. ¿De qué? Gracias a ustedes. Gracias, Pepe Sobrevilla. Gracias a todos los que nos siguieron. Por supuesto, muchas gracias también a nuestro muy profesional equipo de producción que nos permite llegar hasta ustedes. Raúl Fraga se despide invitándolos a que nos sigan cada lunes en este espacio de análisis político, la agenda del emprendedor de Astele.tv. Hasta pronto.